El dios del ramen, una película del 2013 de Inami Takahashi, un documental sobre el hombre que abrió una legendaria tienda de ramen en Tokio. Sí, es también un documental muy interesante. Me parece que el manejo de la cámara tiene que ver también con el contexto de la propia, del propio restaurante, un espacio de comida realmente de dimensiones muy reducidas, en donde la cocina prácticamente es un pasillo muy estrecho en la que inclusive el encargado de este negocio es el único que puede en algún momento estar en la cocina preparando este delicioso ramen que atrae a muchísima gente de muchos lugares de Tokio para probar este platillo por el toque tan peculiar que le da a su platillo. Y el documental nos muestra todo este proceso de cómo la gente empieza con mucha anticipación a llegar al lugar, cómo hay público que es constante, que es asiduo a este restaurante y que se va a poner en juego un factor muy importante que va a ser la salud física de el chef que está preparando este ramen y el trabajo que realiza en cuanto a la formación y la capacitación de otras personas que de manera espontánea llegan a su local, a su negocio, y él de una manera muy amable, muy abierta, comparte sus recetas, de alguna manera mostrando cómo es que la elaboración de un platillo no es solamente una cuestión de obtener una receta, un papel, sino que implica toda una práctica y toda una experiencia de muchos años de prueba y de experimentación también. Sí, en efecto, a mí me pareció una película muy emotiva que nos habla de una persona cuya vida está totalmente entregada a hacer ramen, pero también a, de alguna manera, pues hacer felices a quienes lo consumen, ¿no? Y cómo a través de su talento para hacer el mejor ramen, dice la gente, el mejor ramen del lugar, pues va generando también un cierto reconocimiento, ya no nada más al lugar como tal, al restaurante, sino a él como persona, ¿no? Esos lazos que llega a formar con otros, aunque él de alguna manera, lo vemos, es una persona solitaria, ¿no? Que les digo, está entregada totalmente a su oficio, pero que bueno, en el ámbito personal, pues tiene una cierta, un cierto pasado que también lo afecta de alguna manera, ¿no? Y, y pues bueno, vemos que, como mencionabas, esta parte del compartir el conocimiento, muy, muy importante, y que finalmente sin él pedir nada a cambio de ello, pues al final le rinde frutos, ¿no? Al final ve ese resultado de haber compartido con otros aprendices, pues lo que él sabe hacer. Sí, y de alguna manera, como a través de un platillo, es que también podemos encontrar elementos de característicos de una cultura, de una sociedad, y cómo es que la gente encuentra en esta elaboración del ramen no solamente un acto biológico como podría ser el proceso de alimentación, sino que en este proceso de alimentación recurren a la presencia de una fuente también de importancia cultural muy importante para la identidad de una cultura, de una civilización. En este caso, el ramen es uno de los platillos más significativos, más reconocidos inclusive a nivel internacional en el caso de Japón, y cómo es que la elaboración de esos productos además de que ya están inmersos en toda una mercadotecnia de productos procesados, hay todavía
un ramen de producción, digamos, artesanal, con un cuidado muy, muy personal, muy particular, que la gente está reconociendo como importante. De ahí que en alguno de estos vaivenes médicos que va a tener el protagonista, vamos a encontrar cómo en alguno de los momentos él no podrá directamente estar al frente de su cocina elaborando el ramen, y vamos a encontrar algunas variaciones en cuanto a la presencia del público en el restaurante ante la sorpresa, el asombro de sus propios ayudantes, de sus propios aprendices, que a pesar de estarlo observando en la elaboración de los platillos, la condición espacial, estructural de la cocina ha de alguna manera evitado o ha complejizado el que el aprendiz pueda involucrarse de manera mucho más próxima a la elaboración, en tanto que es realmente una cocina y un negocio muy estrecho, de dimensiones muy limitadas. Sin embargo, también hay un espacio que vamos a encontrar en la película en donde bien podría haberse utilizado en beneficio de quizás la ampliación de una cocina. Sin embargo, vamos a ver cómo ese espacio tiene que ver también con su papel personal, en su dimensión personal, y cómo es que también ese espacio adjunto a su negocio no lo quiere, no desea incorporarlo a la casa por conservar el conjunto de significaciones que puede tener ese espacio, y que conserva de manera muy, muy cautelosa, muy cuidada, inclusive frente a las cámaras de los documentalistas. Sí, ahorita que comentabas esta parte de que el ramen ya es parte de la cultura de Japón, pues no hay que olvidar que el ramen fue pues algo que surgió en un momento de crisis del país y ayudó a poder salir adelante de ella. Era un alimento que satisfacía a las personas por un bajo costo. Entonces me parece que aún hoy en día permanece esta cuestión de ver el ramen como un alimento que, además de ser rico, satisface, ¿no? Y a la gente no le genera un mayor gasto para su economía, ¿no? Sí, además, otra de las características del negocio es las proporciones de los platillos. Hay una característica muy importante en cuanto a que particularmente este negocio sirve porciones muy, muy generosas de ramen, con lo cual la gente con poco recurso, invirtiendo poco dinero en el consumo del ramen, puede plenamente satisfacer su hambre en unas porciones bastante generosas, que es, digamos, la política o la idea de este negocio, ¿no? De ayudar también de alguna manera a la población, y también un poco las acciones. No solamente estamos hablando de un trabajo de un negocio, sino que también vemos que este cocinero realiza también de alguna manera una labor social muy interesante, como es que también en ciertas fechas del año él elabora ramen en cantidades bastante importantes para regalar a la población, para dar a la población en ciertas festividades, en ciertos momentos que son muy significativos dentro de la cultura japonesa.